Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Es un gusto, es una alegría poder quizás no verles en persona, les añoramos mucho, pero por lo menos poder llegar hasta su casa, su hogar, ahí donde está. Quizás usted está trabajando, quizás nos está viendo a través de su teléfono celular, a veces en la computadora, o tienes la bendición de poder conectarse y verlo a través de su pantalla en la televisión en casa, y es una bendición el que nos permita poder llegar hasta usted. Quiero dejarles saber que hemos estado orando por usted, anhelamos el día en que ya nos permitan. Sé que el gobernador del estado ya ha dado la orden de que quizás algunos negocios ya se pueden abrir, pero sabe, no queremos exponerle, no queremos ir en contra de lo que la ciudad de Dallas, porque la ciudad de Dallas aún no da el permiso para que las iglesias se puedan abrir, quizás en lugares pequeños, pero sabe, ya llegará el tiempo, ya llegará el día. Por lo pronto oramos, aclamamos y anhelamos que usted, que su casa, que su familia estén bien. Declaramos que la cobertura, que la protección y que el favor del Señor ha de ser visto sobre de usted y sobre de su familia, y que ahí donde usted está, ángeles acampen en derredor suyo, que la sangre de Cristo me le guarde, me le cubra, que ningún arma del enemigo pueda prosperar en contra de usted. Es una bendición que nos esté viendo esta tarde, es una bendición que nos esté acompañando, y esta tarde tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. He estado orando, he estado buscando el rostro del Señor, y sabe, yo sé que aunque estamos en toda esta etapa, en toda esta situación del virus, del encierro y todo eso, estos son los momentos donde nosotros tenemos que buscar más de Dios. Donde en lugar de estar sintiéndonos afligidos, abatidos, porque no salimos o porque no podemos ir a lugares, estos son los momentos en que, sabe, por el otro lado, ha sido un tiempo hermoso. Yo no sé usted, pero yo he disfrutado estos días en mi casa. Yo he disfrutado estos tiempos con mi familia, con mis hijos. ¿Cuántas veces no quería yo poder pasar un tiempecito encerrado en la casa y tirarme y ver televisión, o jugar con mis niños, o jugar con ellos y pasar tiempo con mi esposa y mi familia? Y es mucho dependiendo como lo queramos ver. Hay personas que andan tan afanadas, desesperadas, que el día viernes ya andaban por todos lados, corriendo para acá y para allá, yendo a lugares y todo. Mire, yo simplemente le digo, no le digo que no salga, pero sí le pido que sea sabio, que sea sabia, que tenga cuidado, que no ande en lugares donde no tiene que estar. Yo sé que la sangre de Cristo nos cubre, yo sé que el favor del Señor es sobre de nosotros, yo sé que ningún arma del enemigo puede prosperar en contra de nosotros, pero tenemos que ser sabios. Si el Señor nos dice, sal, ve con tu familia, vayan y hagan, mire, adelante. Si siente esa paz, pero si siente una incomodidad, si se siente intranquilo, mire, no vaya, no busque, no le busque. Yo sé que Dios ha de guardar de ustedes y de su familia, yo sé que Dios ha de tener misericordia, pero tenemos que ser sabios. Y utilicemos esta etapa, como les decía, no solamente para pasar tiempo en casa viendo televisión, metidos ahí en las aplicaciones y viendo a ver qué encontramos. No, pero también pasemos un tiempo buscando la guianza, el rostro del Señor. Y hoy, esta mañana, mientras oraba, el Señor ponía en mi corazón, y tengo una palabra que quiero compartir con usted. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 15. Mateo capítulo 15, y vamos a comenzar a leer los versículos del 21 al 28. Si usted tiene ahí su palabra, la palabra del Señor, si tiene su Biblia, si tiene su aplicación, mire, vaya conmigo y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 15, y el versículo 21 en adelante dice: Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabe? A mí en lo personal esta historia se me hace muy hermosa, pero a la vez también muy fuerte. Porque
En ocasiones nosotros estamos pasando por necesidades, en nosotros pasamos por tantos problemas, por tantas dificultades en nuestra vida y comenzamos a clamar a Dios. En muchas ocasiones cuando nosotros levantamos una oración, un clamor y Dios responde, porque en ocasiones Dios no responde a la primera. Yo sé que muchos somos testigos vivientes de que cuando hemos clamado Dios ha mandado una respuesta, una provisión, un milagro, una sanidad o algo que necesitábamos casi al instante. Pero en ocasiones nuestra fe tiene que ser probada. En ocasiones tenemos que ser persistentes e insistir cuando nosotros clamamos a Dios. Y este es el caso de esta mujer, que para empezar, quiero desglosarlo brevemente con usted. Pero para empezar, como dirán allá en mi pueblo, en mi país, esta mujer tenía todas las de perder. Porque para empezar, ella era mujer. Y mire, no es que yo sea machista, no es que yo defienda que los hombres son los únicos que tienen derecho, no es nada que ver. Pero en aquellos tiempos, en las costumbres, en los tiempos de Jesús, la mujer era tenida muy en poco. La función de la mujer casi básicamente se limitaba a ser madre, a criar a sus hijos, a cuidar de la casa, a cocinar, a lavar y hacer las cosas. Pero ella, por así decirlo, no tendría ni voz ni voto. Ella no podía ni siquiera acercarse al templo, ella no podía, jamás podría tomar un rollo de la palabra y leerlo o enseñar. Y gloria a Dios, mire qué bueno que los tiempos han cambiado, qué bueno que las situaciones ya no son las mismas. Ahora tenemos la bendición conocemos a hermanas que predican la palabra, que enseñan, que instruyen, que preparan, que ayudan, que son de bendición, hermanas que danzan en la iglesia y que son un gozo, una alegría para nosotros. Hermanas que no solamente se quedan limitadas a los quehaceres del hogar, sino que también son siervas que sirven dentro del ministerio. Hay hermanas que nos ayudan en la alabanza, hay hermanas que Dios les ha dado el don de profecía, el don de enseñanza, y qué hermoso es cuando el cuerpo del Señor se fortalece con la ayuda de la mujer. Pero en aquellos tiempos la mujer era vista muy en poco, y si solamente eso fuera suficiente, pero no, esta mujer era cananea. Y quizás usted dirá, bueno, pues para mí no tiene nada que ver si era cananea, si era chilanga o si era de cualquier estado. Mire, para nosotros quizás no tendría nada que ver, pero para los judíos el pueblo cananeo era casi enemigo de ellos. Los cananeos eran descendientes de Canaán, su padre que fue hijo de Cam, hijo de Noé. Y usted quizás también recordará la historia cuando después del diluvio Noé se le pasaron los traguitos. Se le pasó el agua fermentada y se puso ebrio. Y dice que uno de sus hijos, el más pequeño, Cam, en lugar de ir a cubrir a su padre porque lo encontró desnudo, fue y le habló a sus hermanos. Entonces cuando Noé sabe lo que su hijo menor había hecho, profiere una maldición sobre Canaán, es decir, sobre el hijo de Cam. Y le dice que él y su descendencia serán siervos de sus hermanos. Los cananeos con el tiempo se hicieron gente mala, gente pecadora delante de los ojos de Dios. Era una nación pagana, idólatra, era politeísta, es decir, que tenían muchos dioses. Adoraban entre ellos a Baal, a Moloch, a la diosa Astarot. Es decir, que ellos levantaban altares por todos lados para adorar a dioses paganos. Y el mismo Señor le había prohibido a su pueblo que no se acercara a ellos, que no tuviera contacto con ellos, que no se casaran sus hijos, que no los dieran el matrimonio con esas naciones paganas. Al contrario, si era posible, Dios les había mandado en repetidas ocasiones que exterminaran al pueblo cananeo, a los heteos, a los jebuseos y a toda aquella gente que hacía la maldad. Pero ahora, en este contexto, vemos cómo Jesús va caminando hacia la región de Tiro y de Sidón y se encuentra con esta mujer cananea. Y todos sabemos que Dios no hace las cosas por coincidencia. Dios no es de que, ay, me encontré con esta mujer y a ver qué está pasando. No, todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Lo que usted y yo estamos viviendo, aún en estos momentos, aunque quizás no lo podamos entender, todo tiene un propósito y un plan de parte de Dios. Quizás hay pérdidas en nuestra vida, quizás hay dolores en nuestra vida, quizás hay situaciones en nuestra vida que nosotros no comprendemos y no entendemos por qué me pasó este mal, por qué me robaron, por qué me pasó esta situación, por qué tuve que pasar por este problema. Pero Dios no hace las cosas simplemente por hacerlas. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito de parte de Dios. Y cuando Jesús iba para la región de Tiro y de Sidón, se encuentra con esta mujer, que quizás ella no tenía ni siquiera el derecho de acercarse a Jesús,
pues ella era consciente de que ella era cananea y sabía la enemistad que había entre los cananeos y los judíos. Pero sabe, ella tenía una gran necesidad. ¿Y cuántos saben que la necesidad nos hace hacer cosas que van más allá de lo que nosotros pensaríamos que haríamos en una situación normal? La necesidad hizo a esta mujer acercarse y clamar al Señor Jesús y decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe? Esto nos hace entender que ella reconocía, ella sabía quién era Jesús, porque el título de Hijo de David era el título prometido para el Mesías, para el Salvador del pueblo judío. Y esto a mí se me hace casi increíble, porque en ocasiones nosotros vemos en la palabra, mientras escudriñamos, vemos que el mismo pueblo de Israel, dice la palabra en Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Esta mujer no era del pueblo de Israel, esta mujer no era judía, era cananea, pero ella reconoció quién era Jesús. Ella pudo ver que Jesús no era, como decían aquellos otros, un profeta, un maestro, uno que enseñaba. No, ella sabía el poder y la autoridad y la unción que Jesús cargaba. Por eso le dio ese título, por eso ella le dijo: Jesús, Hijo de David. ¿Sabe? Ella clamó al Señor y le dijo: ten misericordia de mí. Y aunque ella quizás no necesitaba el milagro directamente para ella, pues era su hija quien era atormentada por un demonio, esta madre se acercó y clamó por misericordia para su hija. Y sé que muchos de nosotros haríamos lo que tuviéramos que hacer por nuestros hijos. Sé que lo más sagrado, lo más hermoso que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros es nuestra descendencia, son nuestros hijos. Y usted y yo al igual haríamos todo lo que fuera necesario con tal de que nuestros hijos estuvieran bien. Y yo quiero animarle esta tarde, porque sé que quizás mis niños aún no son pequeños, pero yo oro desde el día de hoy que cuando ellos crezcan, como dice la palabra, vayan creciendo en gracia, en estatura, pero también en conocimiento y en revelación de la palabra del Señor. Que cuando ellos crezcan, ellos sirvan al Señor. Pero yo también sé que muchos de ustedes tienen a sus hijos que no conocen al Señor, o sus hijos que conocen la palabra pero se han alejado de Dios, o sus hijos que ven a Dios así como que ya más adelante, algún día le serviré, algún día le buscaré. Quizás usted tiene familia, quizás tiene hijos, quizás tiene hermanos. Yo sé que todos tenemos familiares. Lo digo con dolor, yo tengo familia que no conoce del Señor. Familia que aún se postra delante de imágenes, de ídolos, les hacen mandas, les hacen promesas, esperando que la Virgen o que el Santo les cumpla el milagro. Pero yo quiero dejarte saber que tú y yo tenemos que seguir orando, que tenemos que seguir clamando por la salvación de nuestros padres, de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, y enseñar y creer y declarar que el Señor les va a alcanzar a su tiempo, que la salvación va a llegar a nuestra casa, a nuestra familia, que cuando usted y yo nos abracemos a la promesa de que nosotros y toda nuestra casa serviremos a Jehová, usted y yo tenemos que seguirlo creyendo y declarando en todas nuestras familias, que usted y yo tenemos que seguir diciendo: Señor, necesitamos no solamente el milagro para nosotros, pero la salvación tiene que llegar a mi descendencia, Señor. Hermano, hermana, quizás usted tiene hijos que quizás van a la iglesia, pero no están sirviendo de todo corazón, o no están haciendo las cosas, y quizás hay rebelión en su corazón, quizás hay contienda. Yo quiero animarte, hermana, yo quiero animarte, hermano, y dejarte saber que tú tienes que seguir orando, que tú tienes que seguir clamando, que tú tienes que seguir creyendo, porque Dios va a hacer ese milagro sobre de tus hijos. No te desanimes, no escuches lo que diga el enemigo, no escuches lo que el enemigo diga. Al rato tu hijo va a sufrir y va a pasar por esto, quizás sí va a llegar esa situación, pero la tarea tuya y mía es orar, es creer, es clamar, es interceder. Si es necesario ayunar y pasar tiempo con el Señor, toma el tiempo que tú necesites, pero busca el rostro del Señor, busca la sabiduría del Señor, busca la salvación para ti, para toda tu casa, para toda tu familia. Clamemos para que nuestra familia deje de estarse postrando ante imágenes, ante ídolos. Dice la palabra que nuestro Dios es un Dios celoso, un Dios que no comparte el amor, la fe, la esperanza de sus hijos. No podemos ir a ratos con el Señor y a ratos con la Virgen, a ratos con el Señor y a ratos con la bruja, con el adivino, con el hechicero, con el agorero, a que nos lea las cartas, a que nos lea el futuro. Nuestro futuro no está puesto en lo que diga el hombre. El futuro tuyo y el futuro mío está puesto en lo que ha dicho el Señor, en las promesas que Él tiene para nosotros, para nuestra familia, para nuestra descendencia.
Cree, declara que la salvación va a llegar a tu vida, a tus hijos, a tu esposo. Quizás tu esposo no está haciendo lo que debe de hacer. Quizás tu esposo no está trabajando, no está sirviendo. Quizás tu esposo aún no conoce del Señor. Pero la salvación tiene que llegar a toda tu casa, a toda tu familia. Esta mujer vino y clamó ante el Señor. Y sabe, dice la palabra que la oración del justo lo puede. Siga creyendo, siga clamando, siga insistiendo, no desista a la primera. Cuando esta mujer clamó a Jesús, ¿sabe? Es fuerte leer que dice que Jesús no le respondió absolutamente nada. Jesús guardó silencio. Y yo sé que todos hemos pasado por momentos donde Dios guarda silencio. No es fácil esperar en Dios. No es fácil ver cómo uno está perdiendo su casa, cómo uno está perdiendo su trabajo, cómo uno está perdiendo sus finanzas, cómo uno está pasando por injusticias y pareciera como que Dios se hace ajeno a nuestra situación. Pero no es que Dios se haga ajeno a lo tuyo, a lo que tú estás viviendo. Es que tu fe tiene que ser probada, es que mi fe tiene que ser probada. Es que tú y yo tenemos que creerle a Dios, no importa lo que estemos viendo, porque no es por vista, no es por lo que estamos viendo en el instante o en el momento, pero es por lo que Él ha prometido. Quizás va a haber situaciones que sí nos van a robar la paz, el descanso, pero cuando eso venga, cuando esas situaciones aquejen en nuestras vidas, es cuando tú y yo más tenemos que pasar tiempo con el Señor. Es cuando tú y yo más tenemos que meternos con Dios y decirle: Señor, tú prometiste, Señor, que este será en mi casa, que este sería mi milagro, que este sería mi bendición, que mis hijos te iban a servir, que yo y toda mi descendencia iríamos juntos a la casa. Hermano, hermana, no se desanime, al contrario, quizás Jesús guardó silencio en esos momentos, pero el Señor estaba probando dónde estaba el corazón de esa sierva. Y quizás Dios ha guardado silencio en muchas situaciones de nosotros y hemos pasado por injusticias y hemos pasado por situaciones terribles, pero Dios no es ajeno a lo que vivimos nosotros. Nuestra fe tiene que ser probada. El silencio de Jesús permitió que los apóstoles clamaran y le dijeran: Señor, despídela, despídela, porque hace ruido, porque clama voces detrás de nosotros. Pero sabe una cosa, cuando Jesús estaba guardando silencio, Él, no me imagino, que también estaba diciendo: Señor, aumenta la fe, así como la otra mujer que también clamaba por Jesús y él le decía: Señor, aumentale la fe, que la fe no le falte. Dice el Salmo 34 y versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos el oído al clamor de ellos. Es decir, que cuando usted y yo clamamos, cuando usted y yo buscamos de Dios, aunque quizás no veamos en el momento la respuesta, aunque en el momento no veamos la bendición, sabe una cosa: Dios no puede hacerse ajeno a nuestro clamor. Dice que su oído está atento al clamor de nosotros. Quizás la oración no ha salido, la petición no ha salido de nuestros labios, pero ya Dios tiene la respuesta para ti. Y quizás no va a ser en el tiempo, quizás no va a ser en el momento en que tú quieras, porque sabe una cosa, nosotros nos hemos acostumbrado a que las cosas sean al momento, al instante, que nosotros pedimos algo y en el instante nos lo traigan, que si nosotros ordenamos algo queremos que para el siguiente día ya esté en nuestras manos. Ahora con tanta tecnología las cosas han avanzado. Yo me acuerdo antes, cuando usted ordenaba algo, quizás tardaba 3, 4, 5 días para que le llegara. Ahora en nuestra actualidad usted puede pagar para que de la noche a la mañana, el siguiente día o el mismo día llegan las cosas que usted ordena. Y quizás nosotros nos hemos acostumbrado a vivir una vida tan rápida, tan agilizada, que quizás nosotros también queremos que los milagros sean así, que clamemos: Señor, yo ya clamé, yo ya oré por 5 minutos, Señor, ya me desviví por 10 minutos, ya oré por 15 minutos, Señor, ¿dónde está mi milagro? ¿Dónde está mi respuesta? Pero sabes una cosa, yo quiero animarte a que tú sigas creyendo. Quizás en el momento no llega la respuesta, quizás el día de hoy no llega el milagro, pero el milagro va a llegar, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Si Él ha prometido que va a velar de ti, si Él ha prometido que te va a dar tu salud, que Él te va a dar el milagro, que Él te va a dar la respuesta, Él no lo miente, Él no te va a engañar y te va a prometer algo que Él no pueda cumplirte. Él está pendiente de lo que nosotros estamos clamando, lo que nosotros estamos esperando. Y el silencio de Jesús, los discípulos decían: échala para afuera, ya dile que se vaya, dile que deje de estar dando voces. Sabe, muchas ocasiones nos va a pasar que aún nuestros amigos o nuestra propia familia o personas cercanas a nosotros van a empezar a criticar porque no saben lo que nosotros estamos viviendo.
¿Cuántas veces no nos ha tocado ver personas que están batallando con alguna enfermedad, con algún problema, y vienen otras y en lugar de animarlos, en lugar de exhortarlos, en lugar de decirles, tú vas a salir adelante, tú vas a poder salir de esta situación, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, Dios te va a restituir, el enemigo te va a regresar? No, empiezan a decir, es que quizás estás en pecado. Es quizás tú abriste la puerta, es que quizás tú estás haciendo las cosas mal, perdiste tu trabajo, perdiste tu casa, perdiste tu familia, perdiste las situaciones que tú tenías, perdiste las cosas que tú tenías, tus finanzas se han ido para abajo. ¿Por qué? Porque hay pecado en tu vida. Y sabe, quizás podría haber alguna puerta que nosotros abrimos, pero en ocasiones no siempre es así. El enemigo siempre está buscando cómo hacernos caer, cómo debilitar nuestra fe, cómo robarnos la paz, cómo robarnos la confianza. Y quizás el enemigo también va a utilizar personas para desanimarnos. Pero yo quiero dejarte saber bien en claro que tu mirada no tiene que estar puesta, o tu oído no tiene que estar atento a lo que diga el hombre. Nuestra mirada y nuestro oído tiene que estar puesto en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Quizás las circunstancias son adversas, quizás los problemas son grandes, quizás tu hijo no quiere escuchar, pero tú tienes que seguir creyendo, quizás tú tienes que seguir clamando, tú tienes que seguir ayunando y decir, Señor, haz conmigo lo que tú has prometido, Señor, haz conmigo lo que tú has declarado con mi casa, con mi familia, con mi descendencia. Quizás por un momento viene la angustia, la desesperación, por la noche viene el temor, más el día viene donde tú vas a ver la respuesta, donde tú y yo vamos a ver el milagro, donde tú y yo testificaremos, y la gente que quizás ha hablado y la gente que se ha burlado va a ver la gloria de Dios a través de nosotros, no por quienes somos nosotros, porque déjame decirte una cosa, ni tú ni yo somos dignos de nada. ¿Qué hay en ti que tú puedas decir, yo soy digno de que Dios haga un milagro? Quizás en tu vida, pero yo no. Yo te digo la verdad, yo no soy digno de merecer nada. Pero Dios ha sido bueno para conmigo. Dios ha tenido misericordia de mi casa, de mi familia, de mi descendencia. Y es por eso que yo quiero animarte. Quizás sí, Jesús le dijo a esta mujer, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú y yo no merecíamos nada. Pero Dios ha sido bueno. Dios tuvo misericordia de nosotros. No soy enviado a las ovejas perdidas, sino a las de la casa de Israel. Es decir, Jesús reconocía, sí, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías esperado, pero tú no eres de mi pueblo. Tú no eres digna de merecer esa respuesta, ese milagro que tú me estás pidiendo. Y saben, quizás ahí esta mujer, al escuchar eso, ella quizás se podía haber desanimado, quizás se podía haber alejado. Al contrario, no. Dice que ella vino y se postró delante del maestro. Y le dijo, Señor, diciendo, Señor, socórreme. Se postró ante él, es decir, postrarse es una forma de adoración, de rendir la autoridad, de venerar y reconocer que ella estaba en debilidad, que ella tenía una necesidad. También reconoció el poder y la autoridad del maestro. El Salmo 51 y el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Es decir, que cuando usted y yo nos llenamos de orgullo y pensamos que nosotros las podemos todas y que Dios tiene que hacernos el milagro porque voy a la iglesia, porque diezmo, porque ofrendo, porque cumplo con ir los domingos a la casa del Señor o los días de servicio. Mire, a Dios no se le paga por favores. Yo no creo en un Dios que yo tenga que sembrar para que Él a fuerzas me tenga que dar. Sí, yo siembro por fe, por confianza, pero yo no porque venga un hombre que me diga, tú tienes que plantar esta semilla o tú tienes que hacer esto. Si Dios pone algo en mi corazón, yo lo voy a hacer porque eso es lo que Dios me está llamando. Y si Dios ha puesto a hacer algo en tu corazón, hazlo, hermano, hazlo, hermana. Ayúdame. Ahora métete con Dios y Dios te dice pon una ofrenda, haz algo, pero que sea Dios hablando a tu vida, que sea Dios ministrando en tu corazón. Si Dios te dice ve y humíllate, ve y háblale a tu familia, ve y háblale a tus hermanos, quizás tú no cometiste la situación, pero si Dios estaba llevando a ti a hacerlo, hazlo, sé fiel, sé atento al llamado de Dios. Dice que el corazón contrito y humillado jamás despreciará el Señor. Cuando usted y yo nos humillamos, cuando usted y yo somos quebrantados y dejamos el orgullo y la vanagloria a un lado y venimos y nos postramos delante del Señor y le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra ayuda, como nuestra esperanza. Mire, cuando nosotros hacemos eso, Dios no se puede negar a sí mismo. Dios viene a nuestra situación, Dios viene a nuestra familia, Dios viene a nuestra casa, Dios viene y trae la respuesta.
Esta mujer se acercó y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hija. Está pasando por una situación, esa muchacha estaba siendo atormentada por demonios. Y quizás esa situación para ella le robaba la paz, le robaba el descanso. Pero mire lo que dice claramente aquí en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús le dijo: no está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y yo no sé usted, pero yo cuando leí la primera vez que yo recuerdo haber leído esta cita, yo me quedé pensando y dije: Dios mío, eres injusto, ¿eres acaso un Dios malo? ¿Cómo tú puedes comparar a esta mujer con un perrillo? Pero sabe, nosotros como seres humanos en ocasiones nos ofendemos de cosas simples y pequeñas y tomamos a ligera las cosas, pero aquí Dios no estaba humillando, Dios no estaba comparándola por compararla simplemente, sino estaba probando la fe, la esperanza, la confianza de esta mujer. Ella quizás pudo haberse dicho: bueno, primero me ignora y ahora me compara con un perrillo. Pero sabe, la necesidad de esta mujer fue fortalecida a través del problema, de la dificultad, de la necesidad que estaba viviendo. Los problemas van a hacer que nuestra fe o crezca o disminuya totalmente. Y no porque Dios quiera que nuestra fe disminuya, sino al contrario, porque nuestra fe tiene que ser probada una y otra vez. Nuestra confianza no puede estar solamente en lo temporal, en lo momentáneo. Ay, ya Dios me resolvió el milagrito, ahora sí ya me voy de la vuelta y ya me voy a seguir haciendo lo que yo quiera. No, de eso no se trata. Al contrario, la fe de esta mujer fue probada cuando escuchó esa expresión de parte de Jesús. Pero el Señor lo que estaba queriendo es que ella entendiera, que ella reconociera que quizás no era digna. Pero cuando ella le responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir: Señor, yo reconozco que no soy digno, que no soy digna de merecer un milagro. Pero aún, Señor, una dádiva tuya, una sola palabra tuya bastará para sanar no solamente mi alma, mi vida,